Catarina Verge es veterinaria, es epidemióloga, trabaja en explotaciones de grandes animales con temas normativos tanto de producción animal como de salud pública. Y realiza también investigación científica. Es una mujer de campo y de investigación. Ha trabajado 10 años en Estados Unidos en investigación microbiana en lácteos. Ha realizado un máster doble en medicina veterinaria preventiva y un doctorado en patología comparativa. En la actualidad reside en Bélgica, desde donde opera y trabaja para medio mundo, básicamente. Es también asesora académica en la unidad de epidemiología de la Universidad de Gante. Y es curioso porque su interés por la leche cruda y por los lácteos crudos le viene porque ella ha sido intolerante a los lácteos, a la lactosa, y de ahí le vino el interés por empezar a saber más de qué había detrás de la leche cruda. Hay que decir que esta ponencia la patrocina, nos ayuda a que Catarina pueda estar aquí, uno de nuestros patrocinadores, que es la Asociación de Ganaderos Elaboradores de Queso de Cataluña, más conocida como ACREFA. Y ACREFA está muy interesada desde el principio en la realización de estas jornadas, pues porque desde que comenzaron en el año 1982, pues una de sus batallas, entre comillas, de su afán ha sido por elaborar cada vez más quesos de leche cruda y preservar esta tradición. De hecho, más de la mitad de los 74 asociados de ACREFA trabajan con leche cruda. Por tanto, bueno, pues gracias a ACREFA y gracias a Catarina que está aquí. Muchas gracias, Remedios, por tu presentación. Quiero hablarles de los potenciales riesgos biológicos de la leche cruda y la comparación con otros productos. El doctor Verges nos ha hablado de que la leche cruda solo es responsable del 2,2% de todos los brotes en la Unión Europea. Entonces, ¿podemos saber cuán peligrosa es la leche cruda? ¿Podemos cuantificar estos riesgos? Es una pregunta muy difícil y no voy a poder daros una respuesta muy directa, aunque sí puedo ayudaros a gestionar y entender el riesgo. Remedios me ha presentado, pero bueno, quiero decir que trabajo sobre todo en la salud preventiva de los animales. Una de mis tareas, una de mis pasiones es trabajar con los productores de leche, con los queseros artesanales, para ayudaros a que vuestros sistemas sean sanos y no creéis riesgos para vuestros consumidores. También me gusta trabajar con vuestros reguladores para que ellos y ellas entiendan los riesgos y no establezcan riesgos o normas estúpidas que afectan a vuestros productos. En toda la Unión Europea y en Norteamérica, cada vez se está consumiendo más leche cruda, no solo quesos de leche cruda, sino leche cruda en sí. Y es interesante, hay muchos ganaderos que están viendo que pueden tener ingresos adicionales si venden leche cruda directamente a los consumidores y pueden ganar más dinero que si le venden la leche directamente a empresas como Danone, que les paga mucho menos, obviamente. Pero, como nos muestra esta imagen de esta máquina expendedora, la cosa no es tan fácil como meter la vaca dentro de la máquina expendedora y así podemos sacar un poquito más de dinero. No, producir leche cruda supone mucho conocimiento sobre cómo se ofrece leche cruda para no poner en riesgo a los consumidores. Como ha dicho el doctor Delbes, hay muchas bacterias en la leche cruda. Me voy a centrar en las que llamamos patógenas, que pueden causar enfermedades. Quiero hablar, de las zoonóticas, es decir, de las enfermedades que pasan o pueden pasar de los animales a las personas.
¿Qué es el riesgo? Según las normativas, el riesgo se debe determinar basándose en un análisis de riesgos. Fundamentalmente la FAO, la OMS y el Codex Alimentarius han desarrollado un marco sobre cómo evaluar los riesgos. Implica ver cuál es el riesgo, cómo se caracteriza, qué tipo de bacteria está en juego, cómo se mata la bacteria, cuál es el riesgo de que el consumidor esté expuesto a este riesgo y cuál es la gravedad de la enfermedad si enfermamos. Así es como dicen que tenemos que evaluar el riesgo de un producto. Esto no se ha hecho con los productos lácteos, pero sí que os puedo decir qué es lo que se ha hecho en ciertos países. De todas maneras, queda mucho que hacer. Si vemos el número de casos de enfermedad, esta tabla la desarrolló la Autoridad de Seguridad Alimentaria Europea en 2017. Hemos tenido 246.000 casos de campylobacteriosis diagnosticados. Hay unos 1.000 casos de salmonela, de 2.500 casos de listeria. Hay mucha gente que enferma por el consumo de alimentos. La campylobacteria es la más común. ¿Y cuál es el riesgo de los productos de leche cruda y de la leche cruda en sí? La Autoridad de Seguridad Alimentaria Europea realizó una evaluación de riesgo en 2015 sobre los biorriesgos y se centraron en el consumo de leche cruda. Establecieron que hay una serie de bacterias y también hay parásitos que pueden suponer un riesgo para la salud humana. Dijeron, estas son las bacterias, y vieron cuáles eran los datos y dijeron, venga, ¿cuáles son los riesgos? Y llegaron a la conclusión de que no se podían cuantificar los riesgos, que lo único que se podía hacer eran ver los informes. Y hay un montón de informes. Cada vez que alguien enferma por leche cruda, eso se va a publicar en todas las publicaciones científicas, en todos los periódicos. Diagnosticaron o vieron que había 27 casos, el 21 eran de campylobacteria, uno de salmonela, 2 de STC, de E. coli y un par de enfermedades tóxicas. Es todo lo que pudieron hallar. La mayoría eran por leche cruda de vaca. Entonces, cuando hablamos de leche cruda, el riesgo es sobre todo bacteriano. Campylobacteria, salmonela, E. coli. La listeria no es un riesgo tan grande por el consumo de leche cruda, es más bien por el consumo de quesos de leche cruda. Hay zonas de Europa donde hay más riesgos que en otras. También hay virus y parásitos que pueden causar enfermedades zoonóticas y el riesgo puede aumentar en el futuro. Tenemos el virus de la encefalitis por garrapatas, el TBE. También hay cierta preocupación acerca del virus de la leucemia bovina y también hay ciertos datos sobre el Cryptosporidium parvum. Esas son algunas de las posibilidades de riesgos. Entonces, ¿no se puede simplemente hacer unas pruebas de la leche para ver cuáles son los riesgos? Eso sería lo más fácil. Y es lo que llevamos mucho tiempo haciendo y es lo que nos dicen las autoridades reguladoras que tenemos que hacer. Hay que tomar muestras y ya está. Anteriormente, las muestras se hacían mediante cultivos bacteriológicos, pero se tardaba mucho. Así que hemos desarrollado pruebas diagnósticas mejores como ELISA y distintos métodos como las reacciones de las cadenas de polimerasa. Hay métodos que son demasiado sensibles, que detectan cosas cuando no las hay, y hay otras que son muy complicadas. Por ejemplo, si tomas una muestra pequeña, si la muestra
hay muestras que no son lo suficientemente sensibles o métodos que no son lo suficientemente sensibles. Para buscar patógenos en la leche es un poco como buscar una aguja en un pajar. La sensitividad es muy baja. Hay autoridades que llegan a la explotación y dicen vamos a coger muestras de leche para encontrar patógenos. Si lo hacen y llegan a tu explotación pidiéndolo, diles sí, claro, es un método no lo suficientemente sensible, no van a encontrar nada. Si hay que hacer algo, a lo mejor hay que buscar en los filtros de leche en lugar de muestras de leches, porque los filtros de leche filtran miles de litros. Y en los filtros es más probable que se atrapen en bacterias patógenas. Los filtros de leche se han utilizado y se están utilizando cada vez más para buscar los riesgos, pero el hecho de encontrar algo en los filtros no quiere decir que haya un riesgo real. A lo mejor, por ejemplo, el doctor Davis ha hablado de los miles de bacterias que puede haber en la leche. O sea, que haya una bacteria en un filtro a lo mejor no dice nada, pero si estás en una explotación y quieres saber si hay algún problema en la leche, hay que buscar los filtros. Y luego hay que saber interpretar esos riesgos, porque desafortunadamente es muy difícil saber cuál es el riesgo real. En las décadas que llevemos trabajando y en las últimas décadas se ha estado trabajando sobre todo con leche pasteurizada y no tenemos suficiente información sobre la leche cruda. Hay veces que se han identificado problemas en la leche cruda y cada vez que se encuentra algún problema en la leche cruda se publica en todos los sitios, en las publicaciones científicas, en los periódicos, y se empieza a decir que la leche cruda es muchísimo más peligrosa que la leche pasteurizada, pero no es una comparación válida. ¿Por qué no se comparan más bien con los huevos crudos o la carne de vacuno cruda? La comparación no es válida. Con lo cual, esos datos prevalentes bacterianos, si encuentras una salmonela en un producto, no quiere decir que vayas a ponerte enfermo por ello. A menudo, si encuentran algo, ya dicen que es un riesgo. Si hay una bacteria Listeria ya es suficiente, aunque ya se sabe que se necesitan dosis más altas para que cause un problema. Otro reto de la leche cruda y estos brotes es que es mucho más fácil identificar la fuente de ese brote si el producto que ha causado ese brote se consume muy raramente. Por ejemplo, si la gente se pone enferma por consumir pollo, pues comen pollo cada semana y no saben de dónde ha venido ese pollo. Entonces, normalmente nunca se encuentre cuál fue la fuente de la enfermedad. Pero si alguien se ha puesto malo por las bacterias de la leche pasteurizada, bueno, pues todo el mundo consume leche pasteurizada, queso de leche pasteurizada. Entonces, los investigadores nunca van a encontrar la fuente o la causa. Pero si alguien se pone enfermo y el investigador o el inspector pregunta, ¿bebiste leche cruda? ¿Comiste el queso de leche cruda? Y dicen sí. Encuentran la marca, encuentran el queso en la nevera, pueden trazarlo. Entonces es mucho más probable encontrar la fuente del brote de enfermedad debido a un producto específico como es la leche cruda. Entonces tenemos una influencia de esa trazabilidad. Y entonces se publica de nuevo en todas partes. Y esto es algo contra lo que tengo que trabajar todo el tiempo, que es explicar a los reguladores, a los inspectores, a los científicos, porque parece que todos dicen lo mismo, que la leche cruda y el queso de leche cruda son muy peligrosos sin realmente evaluar de dónde viene esa opinión, en qué está basada esa opinión. Muchos datos de prevalencia se dicen para decir que la leche cruda es peligrosa y se basan en leche de productores convencionales a gran escala, previas a la pasteurización. Pero es que esta leche no es representativa de lo que vosotros hacéis, de lo que vosotras hacéis, o de lo que hacen ciertas queserías o ciertas lecherías para el consumo directo.
Entonces se está utilizando datos de granjas que saben que se va a pasteurizar la leche de todas maneras, con lo cual no les importa demasiado la higiene en origen, y eso se compara con lo que hacéis vosotros y vosotras, que sabéis exactamente lo que hacéis porque estáis en el sector, estáis en este negocio. Viendo esta imagen, no se trata de intentar leer todo, pero esto es lo que han estado viendo en diferentes estudios en cuanto a la prevalencia de patógenos en la leche cruda. Y en todos estos estudios se ve, por ejemplo, Campylobacter, E. coli, Salmonella, Listeria. Y esto es leche industrial prepasteurizada. Y por eso pongo esa en rojo, significa eso. Es leche producida industrialmente destinada a ser pasteurizada. Entonces, si dicen va a haber un X% de salmonela en la leche del tanque, bueno, esto realmente no tiene nada que ver con vuestra producción. Y esto es un reto para vosotros y para vosotras. El decir, hay que distinguir mi producción de la industrializada destinada a la pasteurización. Pero es que no hay mucha investigación tampoco a la cual se le dedique fondos para trabajar con vosotros y vosotras. No se están recibiendo propuestas de investigación ni fondos para realizar esa investigación para este sector en concreto y para analizar este tema en concreto. El profesor Ton Bass, que está aquí hoy, va a hablar más sobre el sistema que ha existido desde los años 30 para tener una leche cruda saludable. Y aquí estamos viendo el nivel de patógenos en esta leche que ha sido producida dentro de sistemas federalmente regulados con unos controles muy estrictos comparados con otros tipos de leche. Y lo que hizo fue coger a lo largo de un periodo de 14 años, analizar cuál es la prevalencia de Salmonella, Campylobacter, E. coli, Listeria y demás, comparado con las lecherías convencionales. Y lo comparó con la leche pasteurizada. Y, oh sorpresa, él vio que esta leche cruda, producida bajo condiciones sanitarias muy estrictas, tenía una prevalencia más baja de casi todas estas bacterias patógenas que las lecherías convencionales. Y en algunos casos, incluso más bajos que la leche pasteurizada. Por ejemplo, aquí en la verotoxina de E. coli, había 0,7% de muestras en positivo, pero la leche pasteurizada era más del doble, 1,6. Entonces, los datos sobre leche pasteurizada también muestran que incluso la pasteurización no es necesariamente segura. Y si lo vemos, hay 10 veces más de Yersinia enterocolítica en la leche pasteurizada que en la leche cruda. Con lo cual, no se puede vender el sistema de pasteurización como algo totalmente seguro. Ya sabemos que no lo es. Y esto lo hemos visto hace unos años ya con el problema de la leche en polvo para bebés que contenía salmonela. Por tanto, estos son algunos datos que muestran que se puede producir leche muy segura haciendo leche cruda. Estos datos de prevalencia de bacterias son insuficientes respecto a la seguridad de la leche cruda. La realidad es tan compleja. ¿Cómo trabajan las bacterias juntas? Es de enorme complejidad. No solo es la presencia de una bacteria patógena es necesaria o suficiente para decir que hay un riesgo, sino que hay que saber la dosis, el estado o la forma de conservación, la inmunidad del consumidor en sí, la edad y salud del consumidor y otros muchos factores. Entonces, realmente hay que hacer una evaluación de riesgo cuantitativa y bacteriana. Y estos son modelos de estadística complicados y que resulta difícil cuantificar ese riesgo. Estos enfoques de modelos también trabajan sobre ciertos datos que damos por sentados. A la hora de hacer este tipo de evaluación de riesgo, tal vez
cuantitativa tal vez no sea realmente una evaluación de riesgo real. Y es que es algo muy difícil de realizar con la leche cruda, porque cuando tenemos, solo se analiza realmente cuando hay un informe de un brote. Pero estas situaciones deberían estar guiando las políticas públicas. ¿Cómo pueden tomarse estas decisiones de políticas públicas cuando no tenemos los datos suficientes sobre la leche cruda? Se han hecho algunos QMRAs, que son esas evaluaciones de riesgo microbiano cuantitativo, y hemos estado trabajando con productores italianos que tienen máquinas de venta directa, y ahí se evaluaban los riesgos de E. coli, salmonella, etc. En general, estas pruebas, QMRA, el acrónimo de la palabra en inglés, en esas máquinas de venta directa no reflejan lo que sucede en Reino Unido, por ejemplo, pero en general cuando se han hecho estas pruebas se muestra que hay un bajo riesgo de enfermedad. Veis aquí que pone bajo riesgo, así que no parece que el riesgo sea muy alto. Está ahí, pero no es tan alto como lo comunican muchos profesionales de la salud. Estas pruebas QMRA son buenas herramientas para empezar a evaluar la seguridad de la leche cruda, pero tienen debilidades y hay muchas áreas que hay que seguir trabajando. Y una de las cosas interesantes que vio el compañero, el profesor, haciendo estas pruebas es que es difícil. Se puede reducir el riesgo de enfermedad con buenas prácticas de manufactura y de producción en la granja, con un control y de una monitorización, por ejemplo, estricta de la temperatura a la hora de hacer la distribución. También en la educación del consumidor. La reducción del tiempo que se conserva la leche en casa también, antes de ser consumida. Y muchos científicos dicen, bueno, pues hay que hervir la leche. Por supuesto, sabemos que eso destruye muchas de las propiedades beneficiosas de la leche cruda, pero muchas veces es lo que afirma esta comunidad médica y, bueno, pues están a ese nivel. El Codex recomienda que las estimaciones con estos modelos y la prevalencia de riesgo utilizando buenos datos. Bueno, es que no tenemos buenos datos. Y había otro estudio que analizaba estos resultados de QMRAs y que decía, bueno, hay que tener en cuenta que cuando se hacen estos modelajes de riesgo no siempre se tiene en cuenta el comportamiento del consumidor, porque si tienes una leche cruda en la nevera y el cuarto día empieza a saber un poco raro y no oler bien, pues no te lo bebas. Pero esos modelos QMRA no ponen atención en eso. Entonces, hay muchos factores que son difíciles de modelar. Tenemos que enfrentarnos básicamente a todos estos datos de brotes que siempre salen publicados en todas partes, pero es interesante porque en Estados Unidos, donde la comunidad científica y los profesionales de la salud aún son muy anti leche cruda y siempre están subrayando los brotes de enfermedad, pues de hecho ellos están viendo ya una reducción en las tendencias de brotes debidos a la leche cruda. Investigadores en Canadá que han analizado datos del Centro de Control de Enfermedades del año 2005 al 2016, en base al número de brotes, lo han relacionado con la cantidad de leche cruda que se está vendiendo y vieron que había una reducción muy notable en el número de brotes atribuidos a la leche cruda. Y esto, a su vez, lo atribuían a que la leche cruda cada vez más, los productores de leche cruda están siendo cada vez más profesionales en la higiene y la comprensión de cómo reducir los riesgos. Con lo cual, los programas de salud y prevención en las granjas
son cada vez mejores en vuestro sector. Y ahora hay una necesidad de un análisis bueno de riesgo-beneficio que pueda cuantificar estos riesgos que siempre son subrayados en relación con, por ejemplo, el gran impacto en la reducción de asma y otros problemas respiratorios en las personas. En general, yo diría que cualquiera que trabaja en la producción de leche cruda realmente requiere un alto nivel de competencia y capacidad, que tenemos que ir a la escuela, básicamente. Hay que aprender a conducir un coche para poder conducirlo. Bueno, pues lo mismo para poder producir productos basados en leche cruda. Hay que estar muy bien educados sobre el riesgo para poder también responder a las preguntas de la gente, saber cómo reducir estos riesgos en la misma granja, en la misma producción, porque es muy posible, porque realmente se ha demostrado que una ganadería efectiva y buena es la clave, que una buena higiene es súper importante y no es tampoco tremendamente complicado, sino que simplemente hay que comprender qué es lo que hay que hacer. Y eso es esencial para este sector, para que podamos reducir esa impresión negativa que tiene la gente sobre la leche cruda y sus productos derivados. Así que tenemos la competencia para poder gestionar estos riesgos sin tener que utilizar ningún tipo de proceso final de descontaminación como es la pasteurización. Pero tenemos que demostrar a través de los reguladores. Tenemos que demostrar a los reguladores, a los médicos, a los consumidores, a cualquiera que sea escéptico, que de hecho somos muy profesionales, que somos especialistas en higiene sanitaria, que somos especialistas de nuestros propios sistemas. Y esto es muy importante no solo para la gente que consume los productos, sino también para las comunidades vivas rurales y para el futuro de nuestros hijos. Muchas gracias.